Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no podemos iniciar sin antes saludar a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes? Cansadísimo, pero fuera de eso bien. Tu Sí, voz se escucha un poco derrotada, así. sí, se Ah, escucha Sí, un poco así como que tuve un arrastrando día ya pesado. a la I'm toalla. running Venga, on fumes. tú puedes. Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, con un 60% más de energía que Jorge, así que pues vamos a aprovechar eso para echarle paro hoy que está tan cansadillo, para que sea un buen programa, porque creo que tenemos un programa especial. ¿Sí o no, Dave? ¿O qué? Es correcto. Fíjate que me está causando un poco de problema ver el cuadro chueco de ahí de con Jorge, pero a lo mejor es mi perspectiva, ¿sabes? O sea, la perspectiva de la cámara me hace pensar que su cuadro está Es, chueco cuando es Sí, expresionismo es efectivamente, la alemán. perspectiva de la cámara. sí, Es un demonios. Y homenaje no, al expresionismo y alemán del Jorge. Es no sé cómo correcto. arreglarla porque Plano holandés. se me rompió y ya no queda bien. Plano holandés. Bueno, amigos, y Si como les no, di, pues sí. quédate viendo los ojos de Jorge, al cabo. Ahí No, está, no, un no, La me poquito da, gente me da, necesita un mapa para poder salir no, porque sí, se pierden exacto. esos Me ojos. pierdo, güey. No, 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 olvídalo. todo está chueco, pero ya está menos chueco. Y Oigan, amigos, no, adelante. ya le dijiste a toda la audiencia que está chueco y luego la gente ya no va a poder dejar de verlo. No, a ver si usted comente si usted cree que está chueco también para que lo pueda arreglar Jorge No, sí la está siguiente chueco. semana. Está chueco el enfoque. Y bueno, amigos, como todas las semanas les comento, les traemos un tema bastante interesante y el día de hoy vamos a hablar de Milán Kundera, que además él es el padrino, se pudiera decir, del nombre de nuestro programa. No se podría decir, de hecho lo es. Y bueno, quisiera empezar con Alfa, que nos pudiera platicar un poquito de este gran escritor checo. Adelante, Alfa. Como dicen en mi rancho, Ancina es y Ancina le gusta que le digan, mira, o miren todos. El nombre de este podcast salió así tal cual, de la manera más, digamos, normal y aburrida del mundo. Ya teníamos casi todo el proyecto listo y nada más nos faltaba el nombre y estuvimos haciendo lluvia de ideas y pues cada quien salía como con ideas con su estilo. Creo que las peores ideas las dio Márquez, pero dentro de esas peores ideas para nombres dio este nombre, el nombre definitivo, que fue el podcast de la risa y el olvido. Y a mí me gustó mucho porque en general el libro de Milán Kundera se llama El libro de la risa y el olvido y me gusta mucho el título. Tiene otros títulos que también son muy atractivos y pues también era como un homenaje a él mismo y al tipo de literatura que nos gusta. Y entonces Dave también estuvo de acuerdo, entonces así le dimos. Y por eso se convirtió en el padrino de este programa, de este podcast. Mm, y no es un nombre tan común y no es un nombre tan sencillo y no representa inmediatamente de qué se trata. Porque, por ejemplo, de repente resulta con gente platicando por allá, pues que no, dicen, ese güey tiene un podcast. ¿Y cómo se llama el podcast? Me pregunté, le digo, el podcast de la risa y el olvido, como que no le hallan así como que inmediatamente qué, pero pues también igual y puede ser un poco reflejo, ¿no? Creo que de nuestra personalidad, o sea, como que no es tan fácil descifrar de qué se trata todo esto. Entonces, yo quise empezar, quiero compartir dos ideas básicamente de Milán Kundera. Voy a hacer un pequeñísimo apunte inicial y luego comparto mis dos ideas. Mi apunte inicial es Dave ya lo estaba diciendo, Milán Kundera es checo y se va a nacionalizar francés. Sus primeros libros, creo que hasta La Broma, los escribe en checo y después de eso los escribe en francés. Y eso es muy interesante porque él, a final de cuentas, siempre va a expresar mucha checoslovaqueidad, porque de hecho él nació cuando todavía era Checoslovaquia, en sus ideas y en su nostalgia, y va a luchar contra el nacionalismo barato, pero de todos modos va a, a tratar de que se respete y se honre como debe a ciertas figuras checas, pero también va a ser muy francés en muchos sentidos. De hecho, el libro que más hemos leído fácil de él, que es
La insoportable levedad del ser es un libro, pues se podría decir muy francés. Y, y ya, eso lo quería contar como eso. Y que tiene muchos libros y es un libro, es un autor que yo he leído bastante. Y no todas sus obras son buenas. De hecho, tiene bastantes libros, entre comillas, que a mí no me gustan nada. Pero como les decía en el episodio pasado, yo creo que a los artistas se les debe juzgar no por sus peores momentos, sino por sus mejores momentos. Por ejemplo, rápido, la identidad, la ignorancia y la fiesta de la insignificancia a mí no me gustaron nada. No me atrevería a decir que son malos, porque quién soy yo para decir que Milán Kundera escribió un libro malo, ¿verdad? Pero ya, no me gustaron nada, para nada. La insoportable edad del ser, la inmortalidad y el libro de la risa y el olvido me encantan. Son libros que a mí me fascinan. La identidad solo lo he leído 2 veces. La insoportable lo he leído 3 o 4. Creo que Jorge lo ha leído como 15. Y el libro de la risa y el olvido solo lo he leído 1. Y después está La broma y el libro de los amores ridículos, que sí me gustan. Me gustan, pero no me fascinan como los otros. Los otros pero en verdad me fascinan. Y luego yo quiero hablar de 4 títulos en particular, que son sus libros de ensayo. Y estos libros de ensayo, los 4 me gustan al nivel de lo que me gustan sus novelas, mis novelas favoritas de él, que son La insoportable hora del ser, La inmortalidad y el libro de la risa y el olvido. Los libros de ensayo son El arte de la novela, Los testamentos traicionados, El telón y Un encuentro. Y ahí es donde quiero hablar mi primer punto de reflexión sobre Milán Kundera. Tanto en sus novelas como en sus ensayos, para mí, algo que es fundamental, pero fundamental en Milán Kundera, es su estilo. Pero al hablar de estilo, no estoy hablando de alguien que piensa demasiado en ofrecer un estilo para valerse de él, o para deslumbrar, o para impresionar, o que es, digamos, el mal sentido del estilista. Creo que Milán Kundera es un estilista, pero en el mejor sentido de la palabra, en donde su estilo se convierte en algo que no solo te lleva por sus ideas, sino que se convierte en parte fundamental de todo, digamos, el encuentro literario. ¿Y a qué me refiero con ese estilo? ¿O qué tipo de estilo estoy hablando? Es un estilo que es todo lo opuesto, digamos, al barroco, obtuso, cerrado, mamador, con muchas capas y un lenguaje intrincado. No, es un estilo muy sencillo, sin llegar a ser minimalista y sin llegar a ser meramente práctico. Es un estilo que te lleva de una manera muy, no sutil, de una manera muy sencilla. La metáfora que yo pondría del estilo de Milán Kundera es: ustedes saben que el agua, cuando la pones en una superficie, el agua siempre va a correr hacia donde haya menos resistencia y siempre va a ser hacia abajo. Y cuando toda la pendiente es hacia abajo, va a encontrar los lugares donde haya menos resistencia para seguir su camino. Entonces a mí se me hace que un poco el estilo de Milán Kundera es eso, es como el agua, porque fluye de una manera brillante. A mí me parece que en eso es un maestro, y ese estilo es tan magistral que cuando lo estás leyendo parece que no había otra forma de expresar eso, pero en realidad sí había muchas maneras. Nada más que esa es tan buena y esa es la mejor, que parece que era la única y parece que era muy obvio y parece que era muy fácil llegar por ahí. Pero esa sencillez aparente, para el resto de los mortales es completamente imposible o muy difícil. Y quién sabe si para Milán Kundera fue muy difícil o sencilla, pero el hecho de que la logre así en todos sus libros, en verdad es lo que lo hace un verdadero maestro. Y por ejemplo, algo que a mí me fascina, eso te digo, lo comparte tanto las novelas como los ensayos, y algo que a mí me fascina de Milán Kundera es, sobre todo en sus ensayos, que casi todos son sobre literatura. En Los testamentos traicionados y en Un encuentro también habla de música. Le fascina la música, le fascina la música clásica. De hecho, en uno de ellos hace como desarrolla un punto completamente
against the rock, o sea, odia el rock and roll y lo desarrolla de una manera muy, muy interesante. Es un amante de Beethoven, es un amante de Stravinsky, de ciertos compositores checos y casi todo habla sobre la novela, sobre novelas y sobre música. Y lo que él logra en sus libros de ensayo es algo fascinante, que hace que te enamores de la literatura. Jorge, en el episodio anterior, decía, por ejemplo, utilizaba el mismo Beethoven de ejemplo, que cuando tú tienes como cierto acercamiento, tienes cierto conocimiento de aquello que no es tan fácil acceder a primera instancia, logras tener un criterio más avanzado como para cuando ya tienes que decidir entre, no sé, ver a Nolan o La Casa de los Famosos, vas a elegir a Nolan cuando ya tienes un cierto camino, un cierto recorrido. Y lo que hace Milan Kundera es que tengas o no el recorrido, te enamoras de lo que estás viendo, te interesa, quieres leer, quieres saber más, quieres salir a correr a leer eso, o al menos agradeces haber atravesado eso y te quedaste con imágenes, con sensaciones, con ideas. Él tiene creo que en un encuentro, uno de los capítulos habla de Curzio Malaparte, un escritor italiano que yo jamás había escuchado hablar de él o leído acerca de él. Y cuando yo leí ese capítulo de Malaparte, dije, tengo que leerlo. Y hoy en día Malaparte es uno de mis escritores favoritos. Digamos, obras notables, escribió 2 y dejó una inconclusa, pero las 3 son maravillosas, las 3 ya las leí y no concibo ahorita cómo entender, no sé, mi experiencia estética sin Malaparte, porque me parece un ironista de lo más fabuloso. Y eso es lo que provoca Milan Kundera y eso es increíble. Cuando alguien te deja así con ganas de salir a correr a agarrar un libro o de profundizar más en un tema. Y yo diría que Milan Kundera es un gran, digamos, hombre culto, pero sobre todo es todo lo contrario a un pretencioso. A veces es como muy estricto en lo que dice, pero no es nada pretencioso en su lenguaje. Es muy claro y su estilo es precioso y conciso. De hecho, sus capítulos son muy breves, tanto de las novelas como de los ensayos. Eso es lo padrísimo. Duran 2 o 3 páginas a lo mucho. Y en cada uno te deja un golpe contundente, te da una idea muy clara, te presenta imágenes, te presenta sensaciones y a veces hasta reflexiones filosóficas profundas, concretito. Y te lo deja, pum, y te vas. Y luego al otro, lo que sigue, y pum. Así es. Y me parece que esa aparente sencillez, esa aparente transparencia, esa aparente, no sé, tranquilidad con la que escribe, es ya el resultado de un magisterio concreto y completado. Es algo que para la mayoría de los escritores es inalcanzable. Entonces, eso se los quería ofrecer ahorita. Y si queda ahorita más tiempo, quisiera leerles un breve fragmento, pero brevísimo, de algo como para que se den un quemón de cómo va Kundera. Yo nada más, si me permites, Jorge, quisiera hacer un par de anotaciones que me parecieron interesantes de lo que dijo Alfa. Primero, recordé mucho lo que nos comentaste alguna vez en el capítulo del infierno. Una nota que dijiste que me pareció muy interesante. Dijo, es que cuando la leí, vas viendo que son como estos cameos, como los Avengers, pero de todos los personajes importantes, ¿no? Que salían Homero, que salían muchas personalidades. Entonces, cuando le dijiste ahorita que te dio pie para seguir aprendiendo y para agarrar a otro autor, pues eso es algo de lo que este tipo de lecturas enriquecen y me parece fabuloso, ¿no? Sí, Y sí, el sí. otro dato que dijiste que me pareció también interesante es, pues es que Kundera fueron prohibidas sus obras y mucho tiempo tuvo que vivir, bueno, no mucho tiempo, tuvo que vivir de jazzista, tocaba él el piano. Entonces se dedicó a tocar el piano por un tiempo y tocaba jazz para poder sobrevivir. Entonces la influencia de la música en él, porque además la estudió, pues era muy grande, ¿no? Eran Sí, de el par de hecho, notaciones. a Francia llega precisamente por esos problemas políticos Ajá. donde estuvo exiliado. Y de hecho, La Broma es un libro más político. Es muy interesante porque es algo, es un maestro de la ironía, Milan Kundera, y en La Broma maneja algo bien cañón de su crítica a los regímenes políticos, a los totalitarismos
Y la broma se desarrolla prácticamente porque un tipo le escribe cartas a un amigo o a su novia, no me acuerdo, creo que era a su novia, y en una de esas le está cotorreando, pues coquetea, cotorrea, y una de esas le dice que juntos van a destruir el régimen o se van a rebelar, algo así, jajaja, y se la manda. Pero como el régimen checaba todo, lo leen, no entienden que es una broma o no quieren entender que es una broma y van castigado y preso y de servicio militar obligatorio. Justo porque, y Milán Kundera está criticándolos a ellos, pero también está criticando toda la necedad y la ceguedad de cuando no somos capaces de entender las cosas en su contexto y nada más nos quedamos con lo superficial. De hecho, le da mucha risa que en uno de sus libros, él pone a un filósofo y a un literato a hablar y cada quien expresa sus opiniones. Y después él vio que como cuando la gente lo entrevistaba a él para impresionarlo, citaba a ese filósofo o a ese literato, o que a veces grandes hombres de cultura en sus discursos universitarios citaban a ese filósofo y a ese literato, pero Milan Kundera dice, yo lo escribía, esas voces para mí son voces mamadoras, son pretenciosas, son cosas así nada más que dice gente superficial, no está pensando bien lo que dice, pero ellos no lo detectan porque yo no lo puse en modo de sátira. Yo no me alejé de esos personajes ridiculizándolos después, pero lo hice en modo de ironía. Si leyeran bien todo el contexto de la novela, se darían cuenta que yo estoy siendo irónico con esos personajes y que me estoy burlando de ellos. Pero tal no lo vieron que lo utilizan así como para impresionarme y a mí no puede más que darme risa. Entonces les digo que por eso Milan Kundera es como el maestro de esa sutileza y de esa ironía que no se expresa tanto en La insoportable del ser porque es muy claro y es muy contundente en sus ideas filosóficas y es muy poético. Por eso también pegó tanto ese libro, por eso digo que es muy francés, porque es muy poético. Y ya, pues eso sería, y si ya después queda algún tiempo les leo ese pequeño fragmentito que está bien poderosillo. Si quieres, léelo, Ok, va. si crees que vale la pena. Por supuesto. Está, déjenme ver en qué libro está. Está en El arte de la novela, que es el libro de ensayos que yo más veces he leído de él. Y él de alguna manera dice, empieza diciendo que Husserl señala la modernidad como el momento en donde Europa se olvida del ser. Entonces, eso dice, y luego dice, Milan Kundera, en efecto, para mí el creador de la edad moderna no es solamente Descartes, sino también Cervantes. Es posible que esto sea lo que los dos fenomenólogos han dejado de tomar en consideración a su juicio sobre la edad moderna. Al respecto, deseo decir, si es cierto que la filosofía y las ciencias han olvidado el ser del hombre, aún más evidente resulta que con Cervantes se ha creado un gran arte europeo que no es otra cosa que la exploración de este ser olvidado. Es decir, si los filósofos lo olvidaron, el arte de la novela lo ha retomado, ¿no? Lo explora. En efecto, todos los grandes temas existenciales que Heidegger analiza en Ser y Tiempo y que a su juicio han sido dejados de lado por la teoría filosófica europea anterior fueron revelados, expuestos, iluminados por 4 siglos de novela, 4 siglos de reencarnación europea de la novela. Uno tras otro, la novela ha descubierto por sus propios medios, por su propia lógica, los diferentes aspectos de la existencia. Con los contemporáneos de Cervantes se pregunta ¿qué es la aventura? Con Samuel Richardson comienza a examinar lo que sucede en el interior, a desvelar la vida secreta de los sentimientos. Con Balzac descubre el arraigo del hombre en la historia. Con Flaubert explora la terra, hasta entonces incógnita de lo cotidiano. Con Tolstoy se acerca a la investigación de lo irracional de las decisiones y los comportamientos humanos. La novela sondea el tiempo, el inalcanzable momento pasado con Marcel Proust, el inalcanzable momento presente con James Joyce. Se interroga con Thomas Mann sobre el papel de los 105 mitos que, llegados del fondo de los tiempos, teledirigen nuestros pasados, etcétera, etcétera. La novela acompaña constante y fielmente al hombre desde el comienzo de la Edad Moderna. La pasión de conocer,
se ha adueñado de ella para que escudriñe la vida concreta del hombre y la proteja contra el olvido del ser, para que mantenga el mundo de la vida bajo una iluminación perpetua. En ese sentido, comprendo y comparto la obstinación con que Hermann Broch repetía: descubrir lo que solo una novela puede descubrir es la única razón de ser de una novela. La novela que no descubre una parte hasta entonces desconocida de la existencia es inmoral. El conocimiento es la única moral de la novela. Ahí acaba ese capítulo y nada más para que se den un camón cómo inicia el siguiente. Cuando Dios abandonaba lentamente el lugar desde donde había dirigido el universo y su orden de valores, separado el bien del mal y dado un sentido a cada cosa, Don Quijote salió de su casa y ya no estuvo en condiciones de reconocer el mundo. En ausencia del juez supremo, apareció de pronto en una dudosa ambigüedad. La única verdad divina se descompuso en cientos de verdades relativas que los hombres se repartieron. De este modo nació el mundo de la Edad Moderna, y con él la novela, su imagen y modelo. Para mí es así como dicen, para muestra un botón, ese es el estilo de Milán Kundera. Es concreto, es definitivo, es poético y crea imágenes superpoderosas. Eso de que cuando Dios abandonaba el mundo, Don Quijote sale de su casa y ya no se puede reconocer en ese mundo. Pero no te lo dice nada más para que te quedes con eso, sino te está diciendo algo que va a entrar ahí. Y te está diciendo, todo el desarrollo de ese capítulo es la función de la novela y en particular de Cervantes en la creación de este entendimiento de este mundo moderno y cómo se exploró. Y eso es uno de los temas que aborda. Millones de cosas así desarrolla a lo largo de sus libros. Entonces, sí estamos hablando de un verdadero maestro. Adelante, Jorge. Bueno, espero que esto sea apoyo a lo que dijo Alfa. Va por otro lado, como que va más por sus novelas y por sus cuentos. A mí lo que me gusta mucho de él es la forma en la que construye sus personajes y la manera en la que como que demuestra una maestría, o sea, a la hora de entender el alma del personaje que está creando. Como que yo siempre he sido una persona que tiende hacia lo romántico y hacia la nostalgia. Siento que esa es como mi naturaleza. Llámalo por su nombre, cursi. Sí, soy cursi. Eso creo que más chico, o sea, estaba como casi encadenado a esa realidad. O sea, no podía escaparme de sentir la vida de esa forma. Y para algunas cosas me gustaba y para otras cosas no me gustaba. En mis relaciones así era, o sea, en mis relaciones pues sí, pues llega a ser muy cursi, la neta, y es muy raro porque como que luego soy muy frío o parezco ser muy frío con mucha gente, pero con mis parejas no podía. Pero siento que con los años fui subiendo una barrera gigantesca alrededor de mí. Pero donde siempre se mantuvo como que esa parte cursi es en las cosas que leo y me llegan y en las cosas y en las películas que veo y me llegan. Ya les había dicho yo que una de mis trilogías favoritas en el cine por mucho es Before Sunrise, Sunset y Midnight, antes del amanecer, atardecer y anochecer, que son bien cursis y me encantan. Y también algunas de las novelas favoritas y cuentos favoritos que tengo son de Kundera. Y es eso, o sea, me tocan esas fibras, o sea, de una persona que realmente pudo entender el conflicto que hay en muchas cosas, pero específicamente como en el amor y desarrollarlo de una forma fregona. Sí se ve claramente, obviamente, en la insoportable levedad del ser, pero inclusive se nota desde sus primeros textos. Su primer texto como de los ya publicados importantes es un compendio de cuentos
que se llama El libro de los amores ridículos, o sea, que es genial el título. Hay muchos cuentos ahí, creo que unos son mejores que otros, pero uno, quizás el que más me gusta de ese compendio, es uno que se llama El falso autostop. Y en El falso autostop, la gente que ya leyó El insoportable levedad del ser, yo le recomendaría que leyeran ese cuentito, está corto, se lo van a echar en media hora. Y en ese cuento tú ves la semilla de lo que va a ser la mejor versión novelística de Kundera. Ahí todavía está en semilla, pero ya desde ahí, él te estaba sugiriendo algunos de sus temas principales. Ya ves, por ejemplo, eh, esa cara verdadera del amor, ¿no? O sea, que es la idea de que es muy inocente pensar en el amor como aquello que solo se cumple cuando no le haces daño a la persona que amas. O sea, en realidad eh, es justo a la gente que más amas, también la gente que más le puede hacer daño. Ah, de hecho, amar a otra persona a la fuerza conlleva conflictos. O sea, siempre hay una tensión entre lo que construyes y en lo que destruyes, o sea, en ti mismo, en la relación y en la otra persona. Eh, y justo nos pasa, pues porque así somos, o sea, somos seres imperfectos, eh, somos seres pasionales, somos seres que estamos llenos de pasiones que no podemos controlar fácilmente, y cuando estamos con otra persona, pues eso nos acaba saliendo a relucir tarde o temprano, o sea, siempre. Eh, y además de eso, pues somos personas que tendemos a ser sumamente ignorantes de muchísimas cosas. Eh, y, e inclusive cuando vences esa ignorancia, hasta cierto grado, hasta donde se pueda, de todas formas, vencer la ignorancia no quiere decir que vayas a poder dejar de sentir lo que sientes, y esos sentimientos te van a llevar a hacer cosas chingonas y al mismo tiempo que chingan también, o sea, las dos. Eh, en el falso autostop, los personajes principales es nada más la historia de una pareja. Es un chavo que tiene 28 años, es una chava que no recuerdo cuántos años tiene, es más joven que él. Voy a decir nada más por encimita como los detalles para decirles qué es lo que a mí me gusta mucho esa historia. Es una pareja y al inicio del cuento parece que todo está bien entre ellos, pero en realidad si pones atención entre líneas te vas dando cuenta por dónde van a venir como los trancazos, ¿no? El cuento empieza así, voy a leer un fragmentito, dice: el joven cogió a la chica del hombro y le dio un beso suave en la frente. Sabía que ella lo quería y que tenía celos de él. Claro que ser celoso no es una cualidad muy agradable, pero si no se emplea en exceso, si va unida a la humildad, presenta además de su natural incomodidad cierto aspecto enternecedor. Al menos eso era lo que el joven pensaba, o sea, en aquel entonces. Después dice, lo que más apreciaba de la chica era precisamente su pureza, aquello que él no había podido encontrar en otras mujeres. Ya de entrada, ahí está manifiesto el conflicto, o sea, porque él tenía depositada en ella un símbolo muy fuerte que era la pureza. Y la pureza es algo que para mucha gente podrá resultar positivo, pero si tú encasillas a otra persona, en este caso a una mujer, bajo el símbolo de la pureza, ya la metiste en una cárcel de la cual no se puede salir. Si se sale de esa cárcel que es la pureza, entonces en ese momento todo se va a romper y él tiene la capacidad de, de comportarse como un monstruo porque entonces se va a sentir engañado, ¿no? Aquello que creía que era puro, pues resulta que no lo es. Y el punto es que pues nada es puro. Eso se parece mucho en el arte a esta dicotomía entre la Madonna y la puta, ¿no? Entre la virgen y la prostituta. Y a lo largo de la historia, en muchas culturas metimos a la mujer en ese blanco y negro.
O sea, o era lo mejor y lo máximo y la virgen pura y casta, eh, o era, o era la prostituta, o sea, que era aquella mujer que pervertía al hombre y que guiaba al hombre por el peor de los caminos. Y entonces desde el inicio del cuento, creo que ya puedes intuir hacia dónde va a ir. Cuando él piensa precisamente que es eso, o sea, que lo que él ama de ella es esa pureza. Después Kundera nos empieza a describir a ella y ella nos la describe como una mujer que no quiere su cuerpo, una mujer que le gustaría que el cuerpo y el alma estuvieran separados, pero que en la forma en la que ella vive la vida no los puede separar. O sea, ella no quiere ser su cuerpo y sin embargo está condenada a ser ese cuerpo que siente vergüenza por el mismo hecho de saber que se va a avergonzar, de adelantar la vergüenza. Dice ahí que Kundera que ella tiene un jueguito, ¿no? Donde se imagina que el cuerpo que tenemos los seres humanos es prestado, que cuando vamos a bajar a esta tierra se hace una lotería y te prestan un cuerpo un rato, pero en realidad tú no eres ese cuerpo. Ya habíamos hablado del insoportable en otro capítulo y si se fijan, ahí está esa semillita de Teresa, de ese personaje que precisamente no podía con su cuerpo y lo que quería era hacer nada más esa alma y dejar ese cuerpo a un lado. Bueno, acá lo estamos viendo igual con ella. Entonces es una mujer que es vientre, es una mujer que es ansiedad, es una mujer que es vergüenza, y que precisamente por todas esas cosas le parece a su novio como esa mujer pura, como esa mujer perfecta, pero es que en realidad ella no puede con su cuerpo. Y en el transcurso del cuento, ellos entran en un juego de pareja, y ese juego de pareja es que ella juega a ser una autoestopista, o sea, ella juega a ponerse en la carretera y fingir que va para un extraño que le va a dar right. Y el extraño que le va a dar right es su novio, y entonces empiezan a meterse en un juego de rol en donde son desconocidos. Eh, y es bien interesante porque Kundera lo pone así como que una vez que empieza el juego y mientras el juego más se desarrolle, el juego tiene sus reglas internas. Y esas reglas internas del juego no te permiten que las piezas que están dentro del juego puedan salirse cuando quieran, ¿no? Es como si el juego se empieza a convertir en la cárcel de los dos. Y lo que empieza a suceder es que él se empieza a fastidiar rápidamente del juego y quiere salirse al inicio de ese juego. Eh, Ella también quiere salirse, pero siente que tampoco puede. Y mientras más empieza a avanzar el juego, algo extraño le empieza a suceder a ella. Ella era una chava que tenía profundamente celos de su pareja, que se sentía muy insegura, que sentía que en cualquier momento él iba a poder dejarla por otras mujeres que fueran más sensuales que ella, que estuvieran en menos conflicto con su cuerpo. Eh, y pues es terrible, o sea, para cualquier pareja que lo ha vivido es terrible vivir como bajo no voy a decir que ni siquiera es una sombra, o sea, en realidad es el oxígeno que te rodea, es la misma gravedad, ¿no? De todo el tiempo estarte sintiendo menos para alguien más. Y eso es lo que le pasa a ella. Eh, y sin embargo, cuando empieza a jugar y se empieza a imaginar que ella es una mujer diferente, que ella es una mujer que está no solo en paz con su cuerpo, sino que es primordialmente un cuerpo erótico y un cuerpo sensual, y una mujer que está acostumbrada a conquistar hombres nada más para tener sexo con ellos, cuando en realidad a lo que le daba más miedo a ella en la vida era a que la dejaran por un lado y por otro lado a tener sexo con alguien que no la amara y por quien no tuviera sentimientos. Y entonces ella empieza a jugar y resulta que a través del juego empieza a sentirse libre. Y no es una libertad como existencial, no es una libertad de decidir ser diferente para el resto de sus días, ¿no? De construirse día a día de una manera distinta, no es eso. Es una libertad simplemente que te da un juego de decir, voy a hacer una pausa en un juego donde es obvio que es un juego, donde hay reglas consensuadas, donde la otra persona está jugando, pero en el fondo me ama y en el fondo sabe que soy yo. Eh,
Y entonces es casi como un playground, o sea, como un terreno de juego casi para niños, en donde todo lo que pase ahí es algo que se va a acabar cuando se acabe el juego, ¿no? Y entonces ella se permite sentir muchas cosas que no había sentido. Sentir una sensualidad en su cuerpo, sentirse deseada de una manera diferente, y sobre todo sentir que al menos en ese momento ella podía ser todas las mujeres, no solo esa mujer que se avergonzaba de avergonzarse, sino esa mujer que también podía ser sensual, que podía atraer la mirada de los hombres extraños, que podía conocer a un extraño de la nada y acabar teniendo relaciones sexuales con él. Y si podía hacer eso para su pareja, entonces su pareja ya no iba a buscar absolutamente a nadie más. ¿Por qué? Porque ella era todo. Ella era esa novia que era fiel, ella era esa novia que era pura para él y al mismo tiempo también era esa mujer sensual, ¿no? O sea, ella era la Madonna y era la puta simbólica. Eh, y otra vez, o sea, es el conocimiento de Kundera de los humanos. Y estamos hablando que son los escritos de Kundera de cuando estaba joven. Y sin embargo ya tenía ese insight, o sea, ya tenía el insight de lo que nos pasa con las parejas, ¿no? Que siempre hay una de las dos partes que es más insegura que la otra por la dinámica de la relación. Y usualmente a esa pareja lo que le sucede es eso, o sea, esa pareja quiere convertirse eh, en el todo de la otra, en poder llenar a su pareja precisamente para ser suficiente para ella. Y entonces ella sigue permitiéndose jugar el juego toda la noche. Pero el problema es que mientras más lo juega, él deja de jugar y ella no se da cuenta. Y él empieza cada vez más a sospechar que esa mujer eh, que cambió de personalidad, que cambió de máscara, él empieza a sentir que quizás en realidad esa es la esencia de ella. Era una esencia que no había salido antes, pero en realidad ella es esa mujer que es como las demás mujeres. Precisamente como ya se salió de ese marco de pureza, entonces su mundo es blanco y negro para él. O sea, o eres una o eres otra, y entonces ese no es un juego. Ese es más bien una rendija por la cual yo estoy viendo quién realmente es esa otra persona, ¿no? Y me siento profundamente engañado por ella. Y entonces lo que él empieza a hacer es que la empieza a denigrar cada vez más. Cambian los planes de los viajes, tienen un hotel reservado, ahí te dice Kundera que a él no le gustaba, era un godín que no le gustaba romper como sus reglas y su orden en la vida, y sin embargo, por estar tan molesto, decide en ese momento ser espontáneo y agarran para otro lado, llegan a un hotelucho donde encuentran un cuarto, y en ese hotelucho lo que hace él es que le da 50 coronas, o sea, le da billetes y le dice que además era poco. Le dices lo que vales, quiero que te subas a esa mesa y quiero que te pongas a bailar. Te quiero ver desde todos los ángulos. Te quiero ver a ti, que tú solo eres un cuerpo y eres un cuerpo por el que estoy pagando. Eh, Ella se empieza a sentir incómoda, pero sigue con el respaldo de que puede ser un juego. Y si le dice que ella vale mucho más que 50 coronas, pero bueno, no le queda de otra más que seguir participando. No puede salirse de los límites de ese juego. Y entonces ella sigue bailando y él empieza a excitarse de una forma en la que nunca se ha excitado por su novia. O sea, en su relación él siempre había sentido ternura por ella, ¿no? Y es esa ternura en donde te dan ganas como de proteger a la otra persona y de ser cariñoso con otra persona y era cariñoso con ella. Ya sabemos que al inicio del cuento, el cuento abre diciendo que le dio un beso en la frente a ella. Y ahora la experiencia que él está teniendo de ella es la experiencia de un cuerpo comprado. Eh, Inclusive en algún momento, cuando ella termina el baile, él está muy excitado y ella intenta darle un beso en la boca cuando ya van a empezar a tener relaciones sexuales y él le quita la boca, los labios de sus labios y le dice que él no besa a las prostitutas, que él solo besa a las mujeres que ama. Eh, Acaban teniendo relaciones. En las relaciones, ella se empieza a sentir emocionalmente terrible, pero sexualmente muy excitada, mucho más que nunca.
Y cuando terminan, Kundera dice que él apaga la luz porque no le quiere ver la cara a su novia, porque sabe que el haber culminado la relación sexual es el momento en que el juego se terminó. Pero parece que el juego ya es, que esa ficción se acaba convirtiendo un poco en la realidad. Y te dice que no la quiere ver, y no solo no es que no la quiere ver, sino que no la quiere tocar. Y son dos cuerpos de ahora dos extraños que están compartiendo en la misma cama. Y Kundera te narra cómo ella empieza a llorar, primero con sollozos, así pues silenciosos como son los sollozos, y empieza a decir, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. O sea, como ella queriendo reafirmarse que eso ya no es el juego, ¿no? Que ya regresaron a ser esa pareja que se quiere. Él no reacciona, y ella cada vez empieza a llorar más fuerte y empieza a decir más fuerte, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Eh, y lo último que nos dice Kundera, y esto sí lo leo, porque es nada más un fragmentito, eh, dice, el joven empezó a llamar en su ayuda a la compasión. Tuvo que llamarla de lejos porque allí cerca no se encontraba, para acallar a la chica. Todavía tenían por delante 13 días de vacaciones. Y así termina, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que es una historia, pues, de dos personas que están condenadas a no estar juntos, si bien les va. Si mal les va, pues están condenadas a estar juntos. Y bueno, eso mismo creo que lo explorará mucho más a detalle en Insoportable, con los roles cambiados. En Insoportable, creo que el ejemplo más claro va a ser ahora la mujer, va a ser él, y una de las mujeres de la novela, Sabina, y ella va a ser más parecida a Franz. Pero bueno, desde ahí estábamos viendo como esos destellos, ¿no? De ese gran psicólogo que era Kundera. O sea, era un novelista que era un gran psicólogo y que era un gran filósofo disfrazado de novelista, y que aún así, de todas formas, en su prosa tiene momentos muy bellos, o sea, no solo muy lúcidos. Eh, pero bueno, pues ahí está. O sea, me gusta mucho cuando una parte de lo que somos nosotros como seres humanos, tanto en el colectivo como en el individual, eh, lo puedes vivir a través de esos personajes ficticios que a veces se sienten hasta más reales que uno mismo. Y, y creo que es uno de los autores que mejor lo hace. Y ya, es todo lo que quiero decir de Totalmente. Kundera. Yo quiero añadir algo rapidísimo, Dave, si me permites. Eh, a él lo catalogaron mucho como un novelista psicológico, novela psicológica tipo como Dostoyevsky. De hecho, él admira muchísimo a Dostoyevsky también y le dedica varios ensayos. Pero él le chocaba esa etiqueta de escritor psicológico. Él se le hace como muy fácil, muy superficial. Y él dice que no va por ahí, sino que más bien es que la novela, y tal vez podemos extender ese dominio de la novela un poco también lo cuento, la novela para él debe ser ese experimento, ese, como tú dices, o ese campo de batalla, o ese terreno de juego en donde se va a suspender la moral, se va a suspender la categoría ética tradicional de lo que es bueno o malo, y se va a convertir en un laboratorio de experimento del ser humano. Es un poco lo que está diciendo también cuando dice que la novela inaugura la modernidad, donde no se olvida del ser, sino que lo explora a su profundidad, y para explorar la profundidad lo tiene que poner en diferentes circunstancias. Como hablamos de Oppenheimer, ya ven que Oppenheimer dice, la teoría solo nos va a llevar hasta cierto lugar. Tenemos que hacer experimentos prácticos. De alguna manera, esos son como los experimentos prácticos, como dice Jorge. O sea, lo pone ahí y pone seres y tal vez ficticios, no unidimensionales, contradictorios, que están luchando por ser alguien, que son tal vez alguien en su cabeza, pero en sus acciones demuestran otras cosas, atraviesan circunstancias, y lo que estás viendo es como tú dices, lo que es el ser humano a través como de un resquicio,
y eso es poderosísimo y es maravilloso, y pocos lo pueden hacer como él, porque como tú dices, ese grandísimo entendimiento del ser humano lo pone en sus personajes. Tan los conoce, tan lo domina, que es todo lo contrario a un ser acomplejado. Te abre y te los pone así. Por ejemplo, a mí un episodio que me fascina de la insoportable edad del ser, cuando te va a describir algo de Teresa, él mismo se interrumpe y te dice, Teresa nació de un gesto. Y te está hablando ya a ti como lector, digamos que rompe la cuarta pared, ya no está en la novela, sino de repente, antes solo te describía quién era lo que hacía Tomás y lo que hacía Teresa. De repente te empieza a decir a ti y te está diciendo, ¿ves a Teresa ahí frente a la ventana? Ah, pues ella nació de ese gesto. Yo pensé en Teresa así, la imaginé así, y esa sensación de miedo o contradicción que ella tenía me fue dando pie a cómo surgió este personaje. Acaba con esa explicación y continúa con la novela. Entonces, de alguna manera es como alguien que está bien orgulloso de su casa, pero no de una manera pomposa, snob, sino como dice, mira, aquí está, te lo comparto, qué chido, o sea, ven, explóralo conmigo. Y es tan transparente, tan auténtico, creo que solo puede serlo precisamente por esa maestría que logra tanto en el entendimiento del ser humano y en su estilo. Yo solo añadiría que ahorita que estabas un poquito platicando pues de ese cuento, me hizo ver la historia y qué padre, o sea, simplemente fue una narración pequeña y aún así me imaginé a los personajes y me los imaginé aquí en ese cuarto de hotel y lo que él estaba sintiendo y cómo la iba rechazando, pero a la vez quería aceptarla y al final algo ya estaba roto, había acabado el juego, pero para él ella ya no era ella y nunca iba a volver a hacerlo. Entonces, qué padre, qué interesante, qué chingón, porque además nos deja abierta la puerta a aquellos que no hemos leído esa parte, a poder leernos y a poder, pues empaparnos de Kundera. ¿Alguna reflexión final antes de cerrar el programa de alguno de los dos? Sí, yo 20 Nada más, segundos. Bueno, 30. yo 30 menos. segundos. Nada más que antes Alfa. de esa, o sea, para poder lograr esas tensiones y esas contradicciones, hay que leerlo, no nada más como, ya dámelo, dame la resolución, dame el final. Hay que leerlo con cuidado y hay que leerlo como con calma y con respeto para que te vayas llenando de esas sutilezas que puede detectar alguien como Márquez, que es precisamente porque lo lee con respeto. O sea, si lo lees como un autor tipo que dime de qué se trata y ya el cuentito no te va a funcionar. Tienes que leerlo con atención, tienes que entregarle pues sí, su respeto. Eso era. Sí, de hecho, Kundera, creo que quería decir esto, una de las cosas que quería decir era esto y va totalmente con lo que dijiste, Alfa. O sea, Kundera no, hay autores que son difíciles de entender porque son difíciles de pensar o porque tienen una estupidez de referencias, o sea, como James Joyce, ¿no? Que está cañón, o como el mismo Dante. Eh, Kundera no es difícil de pensar. Kundera es difícil de sentir. Yo así lo diría, o sea, he tenido gente que ha leído La Insoportable y que me dicen, sí, pues está bien, ¿no? Pero pues no es la gran cosa. Y honestamente, a lo mejor es mi punto de vista muy mamón y ensimismado, pero yo lo que pienso es, no la sintieron. Y no la sintieron porque no le dieron su respeto y porque no se dieron cuenta eh, que aunque parezcan que la trama principal está bien sencilla de entender, ya cuando te vas a la forma en la que de repente te mete un pensamiento entre la gran temática narrativa y ese pensamiento te da para quedarte sintiendo y quedarte pasmado un chingo de tiempo. Sí, Eh, o sea, por eso yo lo he leído muchas veces, como lo pongo de lectura en clases y en serio, cada lectura que le he hecho a la misma novela, siempre le saco algo diferente. Punto Eh, de partida para leer a Kundera. ¿A qué obra recomendarían? yo creo que La Insoportable, yo yo también. creo que sí. Y después de esa ya pueden leer Inmortalidad y el libro El Rizo y el Olvido. Y
que les dije de los cuentos, el libro de los amores ridículos. Yo me iría por ahí. Pero bueno, lo otro que iba a decir era, bueno, primero que lean, si les llamó la atención lo que les conté, léanlo, porque no le hice justicia. Y no porque crea que lo contará mal, sino porque no le hice justicia, no lo puedo hacer justicia y nunca lo va a poder hacer justicia con Dera, tienen que leerlo. Y la segunda, con lo que dijo Alfa hace rato, me gusta mucho lo que dice Kundera en la insoportable realidad del ser del, del boceto que es la vida, ¿no? O sea, dices que la vida es como si fuera un boceto. No tenemos chance de vivirla 2 veces, pero primero vivirla bien, cagarla y luego ya que sepamos hacer las cosas bien la segunda vez. Es un boceto. Y luego ya después dice que ni siquiera a eso llegamos, somos una especie como de garabato extraño, ¿no? Y yo siento que por eso las novelas de él y las historias de él y las historias de los grandes novelistas son joyas para nosotros, porque nosotros que somos ese garabato, que somos, no somos más que un garabato de un boceto, a través de ellos podemos al menos simular muchas cosas que van a estar fuera de nuestra experiencia o de nuestra perspectiva, si no nos adentramos en sus aguas, en las aguas de sus escritores. Pero ya, eso era todo. Bueno, amigos, pues esperamos les haya gustado este programa. Creo que fue muy interesante y deja abierta la puerta para que puedan leer más de este autor, que además es nuestro padrino de nombre. Como siempre, si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, quiere que hablemos de algún tema, pónganlo en los comentarios. Siempre tratamos alguno de nosotros tres de responderles. Y si creen que este contenido le gusta a alguien que usted conoce, no duden en recomendarnos. Muchísimas gracias por escucharnos. La verdad, lo agradecemos mucho. Y nos vemos aquí la próxima semana en un capítulo más de este podcast de La Risa y el Olvido. Nos vemos. Bye.